Tenemos comunicación en este momento con Lisa Sánchez. Ella es la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Le agradecemos mucho, Lisa, tener la oportunidad de una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Lisa, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Con el gusto de saludarte. El gusto es nuestro, por supuesto, es privilegio. ¿Cómo está viendo mexicanos contra la delincuencia, México Unido contra la Delincuencia? ¿Cómo están viendo la llegada de Ernestina Godoy? ¿Es una caída natural por gravedad o es una imposición de la presidenta de la República? Pues a ver, mira, desde México Unido contra la Delincuencia y sobre todo desde el colectivo La Justicia que queremos, miramos con preocupación los hechos que han estado ocurriendo en las últimas horas, los últimos días, por varios motivos. El primero de ellos es porque no se ha cumplido para nada la legalidad, digamos, de lo que marca la Constitución, ni en términos de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, ni en términos tampoco, pues, de manera en la que se está llevando a cabo esta titularidad interina de Ernestina Godoy y lo que creemos podría perfilarse para su nombramiento ya más definitivo, ¿no? Llamamos, como lo hemos hecho siempre y en distintos gobiernos, a que se tome en cuenta la situación de la Fiscalía, no solo en términos de su liderazgo, sino en lo estructural. Y en ese sentido, pues a reforzar que no sea pues las fiscalías no sean una oficina de presión política de los gobiernos, sino de verdad lugares desde donde se investigue y se persiga el delito. Desde tu punto de vista, Lisa Sánchez, la gestión de Alejandro Gertz Manero estuvo marcado por la polémica. Sí, por supuesto, por la polémica y por la ineficiencia. Si tú revisas los datos de los censos de procuración y de impartición de justicia del INEGI, pues ahí nos vamos a dar cuenta que no solo se iniciaron menos investigaciones globalmente que en años anteriores durante la gestión de el fiscal Gertz Manero, sino que los niveles, ¿no?, de judicialización, es decir, de casos que la fiscalía llevó exitosamente a tribunales y litigó ahí y de sentencias en tribunales siguieron siendo terriblemente bajos al mismo tiempo en que el fiscal utilizó la fiscalía de manera facciosa para cuestiones familiares y dejó a deber a la sociedad esa representación en la persecución del delito en casos como Odebrecht, como Sedalmex, como la investigación que nunca se hizo sobre el general Cienfuegos, y muchos otros donde se trabajó la evidencia de manera indolente, como por ejemplo pudo haber sido el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Imagínate el manejo que se llevaba a cabo en la fiscalía. Por una licencia falsa, mandó a la cárcel 3 años a Rosario Robles, imputándole responsabilidad absoluta en el tema de la estafa maestra. Y después de ella, no ha habido ninguna otra persona que haya sido tocada ni con el pétalo de una, de una consignación, una detención. Recuerda también el caso de Alejandra Cuevas, ¿no? Que acusó, Sí, por supuesto. cuando Alejandro Gertz acusó a su cuñada, la mamá de Alejandra, de haber matado a su cuñado, es decir, a su hermano. Así es, inventando un delito que no necesariamente existe y logrando que la Fiscalía de la Ciudad de México, en ese entonces ya por Ernestina Godoy, se prestara a la detención de Alejandra. Como esos, yo creo que hay muchos más. Mencionabas la estafa maestra, bueno, el esquema de corrupción que se desveló con esa investigación periodística tenía evidencia de operaciones en 11 estados, en decenas de dependencias y universidades, con la participación de cientos de personas, y pues de eso no vimos necesariamente avances como vimos las otras cuestiones o delitos importantes, ¿no? Requiere la Fiscalía General de la República una transformación con transparencia, supongo. Claro que sí, sobre todo requiere la atención de los problemas estructurales, Pepe. No solo vimos durante esta
Manero, que también hubo muchísimo recorte de personal, sino que sí, seguimos como país sin un sistema de identificación forense, sin capacidad suficientes en los CEMEFOS, con 72,000 cuerpos en posesión de la autoridad sin capacidad de identificarlos, con baja definición de planes de estrategias y de procuración de justicia y por lo tanto con poca capacidad de medir realmente cómo se está priorizando la persecución del delito y qué tan eficiente está siendo la Fiscalía Federal y las fiscalías locales en efectivamente investigarlo y perseguirlo para que los tribunales lo puedan sancionar. Y en dirección completamente contraria, pues vimos una reforma judicial que no iba a solucionar ninguno de estos problemas y que nos va a generar rezagos adicionales en la impartición de justicia. ¿Tú tienes confianza en el papel que pueda desempeñar Ernestina Godoy, quien fue la fiscal de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Tú crees que al frente de la fiscalía podrá hacer el mismo trabajo? Es mucho más complicado el país que la Ciudad de México, pero en fin, como sea, ¿tú cómo la ves? Yo tengo confianza sobre todo en la evidencia, Pepe, y la evidencia demuestra que efectivamente tenemos unos rezagos muy grandes y que la tarea de quien venga para esa Fiscalía General de la República va a ser titánica y que como país sobre todo no nos podemos permitir las ausencias prolongadas que se permitía al fiscal Gertz Manero, de la misma manera que no nos podemos permitir que se siga utilizando únicamente de forma política la Fiscalía sin de verdad entrarle a la función constitucional que tiene, que es esa investigación y persecución del delito. En ese sentido, pues la exigencia se mantiene, como hemos hecho en distintos momentos de la historia, y la observación también haciendo uso pues de la estadística que aún nos queda, que es la del INEGI, porque en otras cosas, por ejemplo, también vimos poca transparencia y mucha opacidad de la gestión anterior, particularmente en lo que tiene que ver con la asignación de recursos por la autonomía presupuestal de la que goza la Fiscalía. Finalmente, Elisa Sánchez, te pregunto qué opinas de la designación de Héctor Elizalde, un hombre, un hombre muy cercano a Omar García Harfuch. ¿Se cortó la comunicación? Sí, se cortó la comunicación con Lisa Sánchez, la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en relación con la opinión de la directora de México Unido contra la Delincuencia. También es noticia comentar con usted que Lisa Sánchez, recuperamos la llamada telefónica que habíamos perdido momentáneamente, solo para hacerte una última pregunta, si me permites. ¿Qué te Sí, Pepe, parece? perdón. Sí, no tengas cuidado. ¿Qué te parece el nombramiento de Héctor Elizalde? Primer nombramiento de Ernestina Godoy. Héctor Elizalde, este hombre que fue muy cercano o es muy cercano a Omar García Harfuch, tanto que cuando Omar García Harfuch fue jefe de la policía de la Ciudad de México y sufrió aquel atentado, ¿te acuerdas? En 2020, este hombre se hizo cargo de la Secretaría de la Jefatura de Policía todo el tiempo que estuvo ausente Omar. Héctor Elizalde, ¿qué te parece? A ver, lo primero es que hay que recalcar el mensaje central que decíamos desde el principio, es decir, estos nombramientos se están haciendo de manera interina sin necesariamente respetar los plazos que están establecidos en la ley orgánica de la Fiscalía para que el Senado no solo nombre al titular, sino que ese titular pues tenga la capacidad para nombrar definitivamente a sus colaboradores. Y lo segundo, pues es que efectivamente lo que estamos viendo es la reconformación, digamos, de un equipo que se trató en la Ciudad de México y que ahora se busca replicar. Hay, digamos, muchísima controversia con respecto a qué tan efectivos efectivamente fueron en la Ciudad de México, pero dándoles el beneficio de la duda, parecería que pues esto apunta a una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, sin por ello, Pepe, resolver los problemas que tiene la Fiscalía de indolencia en su relación con las víctimas y de haberse excusado de muchas funciones, por ejemplo, la participación en órganos colegiados para la búsqueda de personas que pues se eliminó desde la última reforma a la ley orgánica de la Fiscalía. Pues te agradecemos mucho, Lisa Sánchez, en tu calidad de directora general de México Unido contra la Delincuencia, el haber tenido una conversación contigo, con la audiencia de Fórmula.
Muchísimas gracias, Pepe. Nos vemos pronto. Claro que sí, cuando gustes. Gracias, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia.